Claro, y aquí venía nuestra duda, eso de las bolsas de dinero a las que se refería Cuca Gamarra, 90.000 euros en concreto, que un empresario habría llevado a la sede de Ferraz, a la sede del Partido Socialista. ¿De dónde salía esa información? Le hemos dicho a Irma, oye, tú que has mirado el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de cabo a rabo, que nos lo detallaste aquí el viernes a la perfección. ¿Esta información, Irma, está en el informe de la UCO? No, no aparece en ninguna de las 200, algo así como 220 y pico páginas de ese informe. ¿Os acordáis, no?, de cómo empezó todo el asunto de Begoña Gómez con Manos Limpias, ese pseudo sindicato poniendo una denuncia que fue admitida a trámite por el juez Peinado y que tenía 7 páginas, entre las cuales se incluían simplemente recortes de prensa, uno de ellos de The Objective, en el que literalmente confundían a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, con una señora de Cantabria hostelera que se llamaba igual y que decían que era la misma persona. Bueno, pues ese medio fue condenado, The Objective, a tener que rectificar por una jueza que dijo fue efectivamente esto es mentira, pero eso sí, fue utilizado para abrir una querella contra Begoña Gómez que fue admitida por el juez Peinado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues mucha atención con esto, lo va a explicar enseguida mejor Silvio Charrondo en la hora de la 1, pero vamos a adelantar con esta intervención de nuestro estimado Borja Semper, el moderadísimo Borja Semper, hablando de que en Ferraz entraban bolsas llenas de 90.000 euros. Atención. De una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista en función de las informaciones que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas, que se concretan en la información de que un empresario ha afirmado y afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. Es de tal envergadura y es tan grave esta información. Se viene a sumar a otra información complementaria que ustedes y todos los españoles estamos teniendo oportunidad de conocer, que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia. Es decir, antes esperaban, o por lo menos utilizaban, a Manos Limpias o a pseudosindicatos de estos para lanzar esas querellas contra Begoña Gómez y demás basados en recortes de prensa. Ahora ya van a calzón quitado. Han dicho, bueno, ¿para qué esperar a que lo haga Manos Limpias si lo podemos hacer nosotros mismos? Entonces cogen un titular, lo copian, lo pegan y lo envían como denuncia. Querella contra el Partido Socialista por financiación irregular. Hombre, que el Partido Popular pues sabe un rato, concretamente, de financiación irregular. Enseguida vamos a hablar de eso, pero vamos a ver cómo lo explica Silvio Charrondo en la hora de la 1 y vamos a ver una parte de la tertulia después. Igual habéis visto en mi podcast de hoy, en Clave Barroso, he hablado sobre esto. Aquí vamos a verlo un poco más en profundidad, vamos a ver también la tertulia, vamos a ver las cosas que se han dicho. Esto es contenido extra para quien vio lo otro. Claro, y aquí venía nuestra duda, eso de las bolsas de dinero a las que se refería Cuca Gamarra, 90.000 euros en concreto, que un empresario habría llevado Cuca Gamarra evidentemente también lo ha dicho, ¿cómo no? A la sede de Ferraz, a la sede del Partido Socialista. ¿De dónde salía esa información? Le hemos dicho a Irma, oye, tú que has mirado el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de cabo a rabo, que nos lo detallaste aquí el viernes a la perfección. ¿Esta información, Irma, está en el informe de la UCO? Claro, porque si tú me dices, aparece en el informe de la Guardia Civil, pues entonces, vale, pues igual tiene algo de credibilidad, que también os digo. Los informes de la UCO, el Partido Popular se los cree, pues depende. Si dicen algo, si dicen que Begoña Gómez no ha cometido delitos, entonces es socialcomunista la Guardia Civil. En este caso, si dicen que Ábalos está pringado en algo y Koldo también, entonces tienen toda la razón del mundo. Sin embargo, esto que dicen de los 90.000 euros no aparece en ningún informe de la Guardia Civil. Es una información de The Objective. Que bueno, pues no sé, cada uno que le dé la credibilidad que quiera. Pero en cualquier caso, yo siempre me fiaré más seguramente de la UCO, de lo que dice la Guardia Civil, de lo que digan, pues en este caso, The Objective. Además, teniendo el recorrido que tienen y la hemeroteca. No, no aparece en ninguna de las 200, algo así como 220 y pico páginas de ese informe. No aparece ni rastro de esa información, tampoco en el resto de la instrucción ni en otros informes de la UCO que hemos conocido. Y como bien comentaba Elena Crespi, es una información que se basa en una entrevista en exclusiva que un medio de comunicación ha obtenido de un empresario al que tampoco identifica, por tanto no podemos saber quién es esta persona. Parece ser que era alguien que tenía alguna vinculación con Aldama, según lo que él mismo manifiesta, y es ahí donde radica esa información, pero en el sumario de la causa no hemos encontrado nada que se refiera a esto. Gracias, Eva. Entonces, lo que hace Cuca Gamarra ayer es basarse en esta publicación de una página web para acusar o anunciar una querella por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias contra el Partido Socialista. Ya dijo Feijóo, oye, la moción de censura no se puede activar porque no tengo apoyo, lo ha hecho este mismo fin de semana, pero sí que políticamente puede llevar a cabo otro tipo de estrategias. Por ejemplo, puede sentar al presidente del Gobierno en la comisión de investigación.
que lo ha rechazado, y también, pues siguiendo la petición de Vox, puede romper toda negociación con un gobierno al que el Partido Popular considera corrupto. ¿Por qué no lo hace, Pablo? Ahora vamos a esto, por qué no lo hace, pero antes vamos a ver la noticia. Está la noticia de The Objective que dice: un socio de Aldama confiesa a The Objective, llevamos 90.000 euros en bolsas en la sede del Partido Socialista. Tiene un coste. Y aquí hay un vídeo ¿Un coste? Un coste en dinero. en el que vemos ahí una silueta de un presunto empresario que dice que llevó bolsas de dinero, 90.000 euros. Tampoco es que aporte ninguna prueba, simplemente pues dice lo que dice, que llevaba dinero. La UCO no ha dicho nada al respecto. Bueno, pues ahí está la información. Basándose simplemente en esto, insisto, sin que la Guardia Civil haya dicho nada, sin que haya más informaciones por ahí, o más pruebas, más indicios, el Partido Popular, pues siguiendo la estela de lo que hizo Manos Limpias, pues ha decidido plantear esa querella. Ya está, por hacer un poco más de ruido. Pero claro, también se presta, aquí Soy Madrigal en Twitter respondía de esta manera, dice: las bolsas de dinero circulan por todos los sitios, ¿no? Y pone la siguiente noticia de La Marea, otro medio online que os recomiendo, que dice: las cuentas de The Objective, inyecciones de capital periódicas y más de 5 millones de euros de pérdidas en 7 años. Una noticia de Dani Domínguez, del subdirector de La Marea, que os recomiendo totalmente que os leáis. Si queremos hablar de inyecciones de dinero y de, como dice aquí, bolsas de dinero, hombre, con The Objective tenemos un rato para hablar. Inyecciones de capital periódicas y más de 5 millones de euros de pérdidas en 7 años. ¿Qué tipo de negocio va con 5 millones de euros de pérdidas en 7 años y sigue funcionando adelante? Es decir, que ingresa mucho menos de lo que realmente gasta. Pues un negocio cuyo interés, pues evidentemente no sea mantenerse, no sea mantener el negocio ganando dinero, sino que sea intervenir de alguna manera políticamente en un país. No se sabe muy bien con qué intereses detrás, porque algo que sea completamente deficitario, hombre, pues vosotros me diréis, los negocios suelen estar para ganar dinero. Los que pierden pues son servicios públicos que tienen que ser deficitarios, como la sanidad, pero es un negocio como este en principio, pues, y el objetivo no es ganar dinero, pues el objetivo será hacer otra cosa, como intervenir políticamente, seguramente, ¿no? Bueno, pues ahí hay un debate que podemos tener en otro momento, pero también llama la atención que sea precisamente la misma forma de actuar que tenía Manos Limpias la que ahora adopte y haga exactamente lo mismo el Partido Popular. Vamos a escuchar aquí a Pablo Simón. Creo que es porque es una bala que puedes disparar una sola vez. Es decir, si tú llamas al presidente a comparecer a la comisión, no puedes volver a llamarlo, por lo tanto tienes que estar seguro de que haya evidencias más sólidas para poder acorralarlo. Si tú lanzas una moción de censura y sales derrotado, se gira el foco y por lo tanto comenzamos a hablar otra vez de que el Partido Popular no tiene los apoyos para poder gobernar y no se pone, por lo tanto, la atención en el caso de corrupción. Yo entiendo que el Partido Popular hace la lectura de que tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo después de una reunión de emergencia. Desesperados. En la que ha estallado este escándalo. Y buscando qué posibles elementos tiene la caja de herramientas, lo que llega es a la conclusión de que la mejor manera de apropiarse de la iniciativa es lanzando una nueva querella de carácter judicial, aunque sea sobre un elemento que es accesorio. Pero ellos lo hacen porque, como habéis comentado en la mesa, ellos saben que Vox está judicializando cada uno de los pasos que tiene que ver con tramas de corrupción. Entonces ellos entienden que es la única manera de dar una señal a la opinión pública de que este tema nos lo apropiamos nosotros, de que vamos a ser los más implacables y que esos instrumentos políticos como la moción de censura o la comisión es o pronto o podría girar el foco y desviarlo del Partido Socialista. Lo que pasa es que no es... Pero por supuesto la moción de censura pues, no se atreven del todo a hacerla. En el podcast, como os decía, en Clave Barroso lo desarrolla un poco más, pero aquí básicamente el PP dice al principio: no descarta moción de censura contra Sánchez. En el podcast hemos visto lo que decía el señor Borja Semper, pero después dice que reconoce que hay que ser realistas, aunque al mismo tiempo, otra noticia de The Objective dice Vox que apoyarían una moción de censura del Partido Popular si es para convocar elecciones anticipadas. También pues, nos viene a la mente el bendito recuerdo de aquella moción de censura ridícula que hizo Vox con Ramón Tamames a la cabeza, que no salió especialmente bien, la verdad, que vamos a decir. Es creíble manifestar, ¿no? Que esto no aguanta más, que esto es insoportable, que Sánchez tiene que dimitir, que es lo que decía Feijóo. Bueno, que es algo que llevan diciendo desde el mismo 23J cuando se dieron cuenta que no iban a gobernar. El 24 ya estaba diciendo Sánchez dimisión, que convoquen elecciones de nuevo. Sí, hasta que ganes tú, no te jode. Sí, y el sábado en el Palacio Real y lo que dice Cuca Gamarra. Y al mismo tiempo, tú que tienes en el Senado una mayoría absoluta y que puedes llamar a Pedro Sánchez a comparecer en una comisión sobre esto particularmente, que para eso se creó, ¿no lo citas? ¿Tú que quieres explicaciones? Todavía pueden cambiar las cosas. ¿Tú que quieres explicaciones y que es tan urgente y que además tiene que dimitir ya porque lo sabía todo, sin ninguna prueba lo dices? ¿No citas al presidente del gobierno en el Senado? Es decir, podemos concluir que hay una cierta impostura aquí, ¿no? Que hay una cierta sobreactuación,
Quizás porque Vox gana terreno en el ámbito judicial, o quizás porque la semana pasada, en términos políticos, con el tema de ETA, con la foto de Tellado con las víctimas socialistas, que el propio Feijóo reconoció el sábado que era discutible como gesto. Discutible. Un ángulo de oposición. Y yo lo entiendo perfectamente. Y es un ángulo interesante para hacer oposición porque hay indicios muy preocupantes sobre un caso de corrupción. Pero claro, cuando exageras, cuando sobreactúas, desnudas en realidad tus fines. No te importa tanto la corrupción como derribar al gobierno. Yo creo que... Claro, y al final acabas haciendo el ridículo diciendo, ¿a qué hacemos una moción de censura? Y de repente dices, ostras, no, que la última con Ramón Tamán me salió regular. Por centrar el Por tema, eso. la duda es por qué el PP, que tiene dudas muy serias y que de hecho hoy anuncia que va a acudir a la justicia para presentar una querella contra el Partido Socialista por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, no activa los mecanismos políticos y parlamentarios que tiene en su mano para exigir explicaciones inmediatas. ¿No será porque no tiene suficientes tirar pruebas? lo más posible y va a, digamos, ir troceando este asunto para que nos olvidemos del giro social, para que yo no hablemos de la votación de la ETA, todas estas cuestiones. Y sinceramente, estamos hablando aquí de las mociones de censura como si se presentaran para ganar. Yo quiero recordar que en 1980 Felipe González le presentó una moción de censura a Suárez que perdió en las instituciones, pero ganó en la calle, y en el 82 ganó las elecciones. Pero es que en el 2014 el señor Guillermo Fernández Vara le presentó una a Monago por corrupción, ¿os acordáis? Los viajes a Canarias, etcétera, etcétera. La perdió en las instituciones y luego la ganó en la calle. ¿Por qué ganó en las urnas? Una moción de censura no se presenta para ganar. Una moción de censura se presenta para evidenciar lo que tú estás diciendo, que es que el presidente no tiene mayoría parlamentaria, o que hay un descontento, o que empiezan a... No es mala perspectiva esta que dice Verónica Fumano. Estamos hablando siempre de que este gobierno está sustentado en una mayoría parlamentaria muy frágil, pero al mismo tiempo, menuda la fragilidad de esa mayoría parlamentaria cuando el Partido Popular no puede presentar una moción de... No se atreve. Que no se fía ni uno solo, que pueda salir ni de la forma más remota. Igual se equivocan al votar también ahí, ya que se equivocan votando hasta con asuntos tan capitales para ellos como el asunto de ETA, imaginas con una moción de censura. Entonces, políticamente no tiene ningún sentido que el Partido Popular presente una querella de algo que está judicializado. ¿No vemos que la montaña ha parido un ratón? ¿No veis que es absolutamente con un contrasentido? Lo que evidencia es que el Partido Popular le tiene miedo. Miedo a la Cámara, miedo a su propio argumento que dice que la mayoría parlamentaria del señor Sánchez hoy no existe y parece que es más sólida que nunca. Y que le saliese mal la moción de censura, porque con lo malo que es Feijóo podría hacer básicamente, muy fácilmente. No me cuesta imaginarme demasiado, no hay que tener mucha imaginación para imaginarse a Feijóo haciendo el ridículo en una moción de censura, y claro, pues eso les dejaría en una muy mala posición, y no quiero darle ese regalo al gobierno de tener a Feijóo ahí balbuceando o haciendo el tonto cuando pueden hacer todo el paripé por fuera, por medios de comunicación, por redes sociales, por televisión, y decir, nos querellamos porque Sánchez es un corrupto, etcétera, etcétera. Prefieren pues no hacerlo en el Congreso de los Diputados, obviamente. A ir a unas elecciones, porque si esa moción de censura, que no se puede comparar para nada con las de Vox, es decir, no se puede comparar. Vox es el tercer partido de la Cámara, presentaba a un señor, en fin, que con toda su buena voluntad seguro que lo hizo, pero que de alguna manera no se tomaba en serio ni el propio mecanismo de censura. De hecho, puso a la venta su libro, el libro del discurso que leyó lo puso a la venta en Amazon al día siguiente, por tan solo 14,99. De alguna manera, el Partido Popular lo que está evidenciando con esto es una absoluta incapacidad de políticamente hacer nada. Es que, insisto, confía más en la justicia o en judicializar los casos. Me pregunto por qué. A mí... Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí el asunto. Si queréis saber más sobre esto, está subido el podcast sobre el día de hoy en el que tratamos estos temas y otros cuantos más, sobre la moción de censura, si es posible, si no es posible, si le tiene miedo de verdad el Partido Popular. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, a ver qué opináis sobre esta noticia ahora que han copiado a The Objective, que han copiado, perdón, a Manos Limpias, la forma de proceder cogiendo una noticia de The Objective, llevándola a un tribunal y poniendo una querella sobre una cosa que, como decía aquí Verónica Fumanaría, está judicializada, y sobre este miedo profundo que tienen a, de verdad, enfrentarse a una moción de censura, que igual tienen miedo de acabarse convirtiendo como
en una caricatura como lo que pasó con Ramón Tamames. Os leo los comentarios a ver qué pensáis sobre todo lo que acabamos de ver y escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.